Hola mundo, yo soy Mirospiz y el día de hoy me van a acompañar a diseñar un jardín. Este no es un tutorial, sino más bien es un acompañamiento, una muestra de una especie de lluvia de ideas, porque tampoco es el proyecto completo. Simplemente, bueno, ya lo verán. Este día particularmente no me sentía muy inspirada, pero conforme fui trabajando, fui haciendo los bocetos, me fueron llegando más ideas. Algunas ya las tenía pensadas desde hace bastante tiempo, desde que empecé a considerar este proyecto, pero la mayoría fueron fluyendo conforme estuve haciendo bocetos. Y últimamente estoy trabajando mucho en este papel translúcido, ya que me permite calcar y hacer diferentes opciones rápidamente. Como primera parte estuve trazando el jardín tal cual está. Tiene una cantidad considerable de árboles, lo que lo hace interesante. La mayoría de estos árboles son adultos. Y uno de los objetivos del proyecto es conservar la mayor vegetación posible, así que se van a conservar la mayoría de estos árboles. Sin embargo, hay dos, posiblemente tres, que se van a ir por diversas razones. Principalmente es porque no están en el mejor lugar. Por ejemplo, ese pequeñito de ahí se va a ir porque no está creciendo lo suficiente, ya que está a la sombra del otro que es más grande que él, y tampoco está absorbiendo todos los nutrientes necesarios, le está dejando al otro árbol absorber esos nutrientes, entonces se va a ir. El otro que probablemente se vaya es el que está del lado izquierdo, más pegado a la construcción, porque está debajo de la marquesina casi en su totalidad. Del lado de la fachada posterior, todo ese lado tiene una marquesina y ese árbol está ahí, entonces probablemente traiga problemas en el futuro, así que se va a ir. Lo que estoy calcando ya tiene algunas pequeñísimas modificaciones que va a tener el proyecto en la parte interna. Otra de las cosas a considerar en este jardín es que está con un nivel bastante considerable con respecto a la vivienda. En algún punto se consideró rellenarlo, pero aparte de que eso tendría un impacto ecológico, no es tan óptimo y es mucho más interesante dejarlo con ese desnivel. Además de ese desnivel, tiene otras pendientes naturales que voy a estar marcando más adelante. Por cierto, este jardín está en la zona este del proyecto. Lo van a ver más adelante cuando empiece a marcar las cosas. Y en este punto, honestamente, no estaba muy animada. Por aquí cuando empecé a poner esas líneas, como que ya empecé a entrar en la zona, ese momento de emoción, de impulso creativo, donde se te empiezan a ocurrir varias cosas, donde quieres seguir haciendo más. En ese momento no tanto con el proyecto, pero sí estaba muy contenta con los bocetos que estaba haciendo, con finalmente la interacción que se tiene con los materiales, así que solo quería seguir dibujando, pero pues sí puse otros datos importantes, por ejemplo, la dirección, ahí está el norte, la trayectoria solar que se hace en esta zona, que como les mencionaba, el jardín está del lado este y el sol hace esta trayectoria en el sur de este a oeste, pero con dirección sur. Así que en teoría el lado derecho podría parecer que es el que recibe más radiación solar, pero no es así, porque tenemos ese muro que está generando una sombra. Los muros son bastante altos, entonces genera una gran sombra, y aparte del lado derecho es donde están más árboles, por lo que en realidad esa zona es muy sombreada. Antes de pasar a las propuestas, a las ideas, hice mi famosa lista. Más que cosas que quisiera hacer, son necesidades que tiene el jardín, algunas consideraciones, como por ejemplo que es importante que tenga bastante vegetación,
porque el proyecto está en una zona bastante cálida, hasta se podría considerar algo extremosa, por lo que la vegetación es muy necesaria. Otro de los requerimientos es que tenga un asador. El asador lo situé de este lado. Esta esquina que estoy trazando es la esquina de la derecha, la que está más alejada de la construcción. En estos bocetos voy a estar trazando esas dos esquinas, las opuestas a la fachada. Y aquí tenía algunas ideas ya, que es con lo que estoy partiendo para este jardín, que es, bueno, el asador aún no lo diseño. Quiero que sea algo un poco más interesante que simplemente una plancha, pero aún no estoy en esa etapa. Realmente para lo que me sirvieron estos bocetos, estas perspectivas, es a zonificar. Generalmente yo la zonificación la hago en planta, me resulta mucho más sencillo, o quizá hasta en un isométrico con volumetrías. Esta es la primera vez que hago una zonificación así en perspectiva. No sé si es por el ánimo del que estaba yo ese día, por el tipo de proyecto o qué, pero ver el jardín así en una forma mucho más esquemática y realmente en perspectiva me hizo percibirlo de otra forma, de alguna manera simplificada, y me permitió pensar de una forma que era hasta cierto punto obvia, en la que el lado derecho se va a volver área social, donde va a estar el asador, un poco de área de convivencia, y el lado izquierdo va a ser zona de plantas, de vegetación. Aún no está completamente definida esa zona, bueno, de hecho ninguna. Como les comentaba, esto es básicamente una zonificación, pero el lado izquierdo tendría parte de huerto. Aún no sabemos si se quedaría ahí completamente el huerto, porque otra de las características es que bastante de la vegetación que se requiere para ese huerto necesita bastante sol, por lo que probablemente se tendría que ir un árbol más, el que estaba en la esquina, en la esquina superior izquierda, en la vista en planta que les mostré, con ese acomodo. Y quizá aún no tendría el asoleamiento necesario, ya que, como les comentaba, este jardín está en la zona este, por lo que el huerto quizá tendría que moverse, pero eso aún no se sabe. Otra de las cosas que aún no está para nada definida, que sé que quiero hacer en este jardín, es crear varios senderos, varias rutas interesantes. Así que básicamente todo el suelo aún no está definido. Sé que definitivamente no se va a cubrir con algún tipo de cemento o de concreto por varias razones. Una de ellas es la absorción, la otra es que ni al propietario ni a mí nos resulta agradable esa sensación. Se pretende que sea un jardín mucho más libre, que no se note, no sé cómo llamarlo, que no sea tan cuadrado, por llamarlo de alguna forma, aunque me estoy refiriendo a algo más figurativo que literal. Otra de las cosas a considerar es que se va a tratar de conservar la mayor vegetación que ya existe en el jardín. Ya hay, aparte de los árboles, hay algunas otras plantas como hoja elegante, calla lilies, otro tipo de vegetación frutal o de la que se puede aprovechar. Por ejemplo, hay menta y cosas que quizás serían un poco más adecuadas en un huerto, pero aún así se pretende que el huerto sea más grande, que tenga más variedad de especies. Uno de los requerimientos para este proyecto en particular, que de hecho es muy adecuado para todo tipo de proyecto, es que se aísle
los muros de la vivienda con respecto al jardín para evitar problemas de humedad. Esta sería la zona izquierda, en donde, como les mencionaba, vamos a tener huertos y plantas de ornato probablemente. Otra de las características interesantes en este proyecto es que va a tener una pequeña zona de tratamiento de agua. Va a llegar hacia acá el agua que viene de la lavadora, va a recibir un pequeño tratamiento y se va a aprovechar para todo el jardín. Este jardín es relativamente grande para los estándares actuales, así que va a consumir bastante agua. Esa es una de las razones por las que muy probablemente no se utilice pasto, ya que sí va a tener bastante vegetación, pero van a ser otro tipo de plantas. Repito, aún no sabemos qué vamos a hacer con la parte del piso. Seguramente se van a manejar diferentes texturas, diferente vegetación y, como mencionaba, diferentes rutas. Una de las cosas en las que me fui dando cuenta al estar haciendo estos bocetos es cómo quiero diseñar la siguiente parte. Al ser un jardín, realmente la zonificación es lo único que puedes hacer en planta, y la mayoría de diseño, de ubicar las cosas, se hacen en otro tipo de vistas. Al menos a mí me resulta más cómodo. Yo no estaba muy segura de cómo hacerlo, pero mientras estaba dibujando esto, aquí ya había plasmado más o menos las ideas que tenía. No necesariamente van a estar acomodados así. Para mí simplemente esto representa que aquí va a haber una zona de huerto, va a haber vegetaciones y va a estar esa pequeña zona de tratamiento de agua, y que los árboles se van a podar de forma que uno pueda pasar cómodamente por debajo de ellos, ya que actualmente no tienen ese tipo de poda. También va a haber un poco de iluminación. Básicamente solo son como mis ideas, los puntos importantes, pero en vez de que sean escritos de forma gráfica. Entonces aquí ya no me estoy concentrando en diseñar, sino simplemente estoy dejando fluir mi mente. Nuevamente estoy como en esa zona creativa, y mientras estoy dibujando estoy pensando en más cosas, algunos problemas que no había considerado, cómo resolver, otras ideas. Es como una lluvia de ideas que ustedes no están viendo, y que aún no se concreta ninguna, pero ya están ahí, ya están surgiendo. Y una de ellas es que el siguiente paso en mi diseño, después de zonificar, va a ser empezar a diseñar con cortes, diferentes cortes del jardín, para ir viendo las diferentes alturas de la vegetación, de cómo va a funcionar todo, vaya. Y de preferencia un poco más a escala, porque estos bocetos obviamente no están para nada a escala. Con la parte que va directamente hacia la vivienda, aquí no lo he tocado. He estado considerando que esa va a ser como la zona de disfrute del jardín. El resto de este lado, el lado este, tiene, digamos que ciertas funciones, ciertas actividades que implican más acción. Entonces quiero que la zona que va directamente pegada a la vivienda sea más pasiva, quizá ponerle ahí alguna banca, mesa, algo como para disfrutar la vista del jardín, disfrutar el ambiente, la frescura en diferentes momentos del día. Pero repito, aún no está nada determinado. Una de las ideas que tengo para este jardín desde hace tiempo es un recubrimiento. Originalmente había considerado madera, pero ya que se pretende que este jardín tenga bajo mantenimiento, probablemente no se elija madera, pero sí algún tipo de recubrimiento en la parte de abajo, y la parte de arriba dejarla con el ladrillo en su estado natural. Entonces, este fue como un pequeño experimento, un poco forzar la mente, porque normalmente yo tengo como que ya tengo cierto qué voy a hacer con los proyectos.
mi forma de trabajo y casi siempre tengo ideas o me siento, digamos, inspirada antes de empezar a diseñar. Y ese no fue el caso aquí, como les contaba, no me sentía para nada así. Y fue un poco forzar a la mente a estar en ese estado. En esta parte yo ya pude haber dejado perfectamente el boceto tal como estaba, pero decidí ponerle, delimitarlo con estos estilógrafos, no tanto para darle definición al boceto, porque yo ya había, digamos, sacado lo que necesitaba de él, sino para seguir creando, seguir dibujando y seguir dejando mi mente trabajar, que mis manos estuvieran ocupadas y que mi mente entonces pudiera entretenerse en el resto del proyecto. Eso fue lo que estuve haciendo básicamente al extender este dibujo, y de hecho aún cuando dejé de grabar seguí engrosando un poco más esas líneas de contorno, poniéndole algunos detalles en blanco y más. Ya no era para el boceto, sino, como mencionaba, para seguir creando en mi mente el proyecto. Espero que les haya gustado esta fase. Los invito a que se suscriban y nos vemos en un próximo video. Paz.